Gracias por prepararnos a escuchar la palabra del Señor. Si tienen sus Biblias, les invito a abrirlas al capítulo 1 de Juan en esta mañana. Capítulo 1 de Juan, el Evangelio según San Juan. Seguimos en nuestro estudio de este precioso capítulo, de esta preciosa porción de la Escritura, donde Juan nos presenta a la persona del Señor Jesucristo como Dios eterno, Dios preexistente, distinto al Padre, pero igual al Padre. Los versículos del 1 al 2 hemos visto eso. Vimos también que este Verbo, este Jesús, es el creador de todo lo que existe. Versículo 3, Él es la vida, Él es la luz. Versículos 4 al 5. Y bajando al versículo 14 notamos que es Dios hecho carne. Él se humanó, se hizo uno de nosotros. El versículo 14 dice, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si tú crees en este Jesús, la Biblia dice, tú tienes vida eterna. Y este es el propósito por el cual Juan escribió su Evangelio. Capítulo 20, versículo 31, estas cosas se han escrito, dice Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de Juan, evangelístico, escribir acerca de Jesús. Pero tenemos que tener un concepto preciso y bíblico de quién es Jesús. Juan escribe su Evangelio para darnos evidencias que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne, es el Salvador del mundo, y para que los que crean en Él tengan el perdón de pecados y vida eterna. Este Evangelio hemos estado estudiando en los primeros 18 versículos, es una declaración de la deidad del Señor Jesucristo. Y a partir del versículo 19, que comenzamos a considerar la vez pasada, Juan comienza a darnos evidencias de que la declaración anterior, en los versículos del 1 al 18, es verdad. La primera de estas evidencias que Juan presenta es el testimonio de Juan el Bautista. Hay dos Juanes aquí, Juan el apóstol, el escritor, Juan el Bautista, el individuo, el personaje que estamos considerando. Este es el primer testigo que Juan el apóstol trae ante la corte del mundo, por decirlo así, de que Jesucristo es lo que los primeros 18 versículos declaran que Él es. Y el primer testigo es Juan el Bautista. Este Juan el Bautista se menciona en el versículo 6, en el versículo 15 y en el versículo 19 de este capítulo, donde él ahora sí comienza a dar testimonio. ¿Por qué es este testigo tan importante? Bueno, para empezar, Juan era un profeta. Juan era el único profeta en Israel en esos días. Recordemos que por 400 años no había habido profeta en la tierra de Palestina, en la tierra de Israel. No había habido una voz que declaraba en nombre de Dios. Todo el mundo reconocía que este Juan el Bautista era profeta un profeta genuino. En Mateo capítulo 21, donde tenemos una discusión del Señor Jesucristo con los ancianos y sacerdotes, estos se acercan al Señor Jesús a hacerle algunas preguntas, y el Señor Jesús les dice, bueno, yo les voy a contestar de la siguiente manera, ¿fue el bautismo de Juan del cielo o de la tierra? Y ellos contestan en el versículo 26, si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan como profeta. O sea, todo el mundo sabía y entendía que Juan el Bautista era profeta. Entonces, si vamos a traer un testigo ante una corte que tenga credibilidad, la persona más sobresaliente y más confiable que Juan el apóstol ahora trae como testigo es justamente este hombre, Juan el Bautista. Y Juan no era un hombre común, Juan el Bautista no era un hombre común. Él no tenía un origen común,
sino que provenía, sabemos, de una familia de sacerdotes, lo cual le daba extra credibilidad ante los ojos de la gente. Sabemos que los sacerdotes eran respetados en toda la tierra de Israel. Otro componente que podría agregar también a su credibilidad es el hecho de que tuvo un nacimiento sobrenatural en un sentido. Su madre Elizabeth y su padre Zacarías eran de avanzada edad cuando Juan fue concebido en Elizabeth. Y sabemos que Elizabeth, nos declara en Lucas 1, era estéril, no podía tener hijos. O sea que tuvo un nacimiento en un sentido milagroso. Otra realidad es que su nacimiento había sido profetizado por un ángel a Zacarías, su padre, cuando éste se encontraba ministrando en el templo. También tenemos esta narración en el capítulo 1 de Lucas. Otro componente que podemos decir agregaría credibilidad a Juan el Bautista como testigo del Mesías es que Juan no fue parte del sistema religioso de Israel, no era parte de los fariseos, no era parte de los saduceos. No, nada de ello. Sabemos que él vivió como un nómada 30 años en el desierto hasta que Dios mismo se presentó a él y lo llamó a predicar. No hay duda que todos los individuos que Juan el apóstol podría haber escogido como testigos, Juan el Bautista es el principal, es el más importante. Juan el Bautista es el hombre más indicado y es justamente él a quien Juan el apóstol ahora trae como testigo para traer su testimonio. Juan el Bautista no fue el producto de un hombre, de un sistema humano. Juan fue preparado por Dios desde el vientre de su madre. Sabemos que fue lleno del Espíritu Santo desde el momento de su concepción. Él fue escogido y ordenado por Dios para profetizar, y por lo menos por un tiempo en Israel. Nos dice el capítulo 5 de Juan, este libro, versículo 35, que todos se regocijaron en su luz, todos lo consideraron como un gran profeta. Entonces el apóstol Juan identifica a Juan el Bautista como el testigo más creíble para comenzar la serie de evidencias que Jesucristo es quien se describe en la introducción de su evangelio. Como ya vimos, el apóstol Juan, en los versículos del 19 al 37, nos habla ahora de 3 días específicos y consecutivos en la vida de Juan el Bautista. Juan predicó, sabemos, por muchos meses en Israel, pero aquí tenemos una sinopsis. En estos 3 días constituyen tal vez los días más importantes de todo su ministerio como profeta. Y en estos 3 días Juan el Bautista subraya 3 puntos específicos en su mensaje. 3 mensajes, realmente. El primer día, el mensaje es el Mesías está aquí. El segundo día, Juan el Bautista dice, véanlo, o he aquí el Mesías. Y el tercer día, Juan el Bautista dice, síganle. Este es en esencia el mensaje de todo predicador del Evangelio. El Señor está aquí, observen quién es Él, síganle. Y como también mencionamos y simplemente estamos repasando ahora, estos 3 mensajes van dirigidos a 3 grupos distintos de personas. El primer día, el grupo escogido aquí, o el grupo que se presenta, es la delegación que venía desde Jerusalén, los religiosos, los judíos, los enemigos del Evangelio en un sentido, que venían por supuesto representando al Sanedrín, que era el centro religioso y gobernante en Israel. El segundo día la audiencia es general, es la multitud, son las personas que están ahí escuchándole. Y el tercer día el mensaje se dirige a un grupo muy selecto, 2 discípulos. Veamos el primer día, que ya comenzamos a examinar la última ocasión que estuvimos juntos. El primer día observamos la delegación judía, allí en el versículo 19, que venía representando al liderazgo religioso de Jerusalén, haciéndole preguntas. Estos venían con preguntas por supuesto que sus jefes les habían dado, por decirlo así. El versículo 19 dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos
enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle. Aquí tenemos un grupo selecto, una comisión de sacerdotes y levitas que hablaban en nombre de la crema religiosa, por decirlo así, el consejo de 70 ancianos que componían el Sanedrín. Y el versículo 24 nos dice que los que habían sido enviados eran de los fariseos, un grupo especial, religioso dentro de la religión judía. De los grupos religiosos en Israel, los fariseos era el más conservador. Recordemos que los fariseos eran quienes estudiaban la ley y enseñaban la ley al pueblo. Eran los más ortodoxos de los grupos religiosos. Todos en general, todos los grupos eran hostiles a Jesús. Y esa es la razón por la cual aquí Juan los llama los judíos. Y como vimos la última vez, no es necesariamente una referencia a un grupo étnico, a un grupo racial, sino que se refiere al grupo que a través del Evangelio se observa como hostil a Jesús, hostil a Cristo. Y aquí los vemos por primera vez y aparecen 70 veces en el resto del Evangelio. Así que tenemos a este grupo de judíos religiosos, la delegación de sacerdotes y levitas, acompañados por fariseos, y vienen a Juan a hacerle preguntas. Estas preguntas reflejan en un sentido el entendimiento que los fariseos tenían del Antiguo Testamento. Así que vienen a Juan y le preguntan, y estamos repasando todavía, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? La primera pregunta que le hacen. ¿Y tú quién eres? Y la implicación de esta pregunta es, ¿eres tú el Cristo? Eso es lo que estaba detrás. Y la razón que sabemos que esa era la implicación de la pregunta es porque rotundamente en el versículo que sigue, el versículo 20, Juan el Bautista dice, yo no soy el Cristo. No soy el Cristo. Más adelante en el capítulo 3, otra vez Juan el Bautista niega que él es el Cristo, versículo 28 del capítulo 3. Bueno, si tú no eres el Cristo, la próxima pregunta es, ¿eres tú Elías? Y lo vimos la última vez. Elías, versículo 21. ¿Eres tú Elías? ¿Y por qué menciona Elías? Bueno, ¿por qué mencionaron a Elías? Porque los judíos sabían que el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, en su última profecía, leemos en Malaquías 4:5 que he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. La promesa de la venida de Elías, otra vez a la tierra, sería antes de que el Mesías venga en juicio en aquel gran día y terrible día de juicio sobre los impíos y antes de establecer su reino. Elías va a venir a esta tierra. Y por supuesto Juan dice, no, yo no soy ese, yo no soy Elías. Juan no era Elías, Juan el Bautista no era Elías, sino uno que vino en el espíritu y poder de Elías, que es justamente lo que leemos en Lucas 1:17, cuando el ángel hablando a Zacarías que iba a tener un hijo y que Elizabeth iba a concebir un hijo, su nombre sería Juan, nos dice en el versículo 16 de Lucas, versículo 17 de Lucas 1, él irá delante del Mesías, en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista vino a este mundo en el poder y el espíritu de Elías. En otras palabras, Juan vino con la misma intrepidez, la misma valentía y el mismo poder en su predicación que Elías, el profeta. Y el mismo llamado a arrepentimiento que Elías predicó también. Entonces, en un sentido, hay dos venidas de Elías. En primer lugar, en la primera venida de Cristo, cuando Cristo vino por primera vez, Él fue antecedido por la venida de uno en el espíritu y el poder de Elías, que era Juan el Bautista. Y por segunda vez, en la segunda venida del Señor a esta tierra, el Señor Jesucristo
será precedido por la venida de Elías, literalmente ahora Elías, y los judíos esperaban que Elías, el profeta, retornaría antes del Mesías o precediendo al Mesías, cuando este Mesías venga a destruir a los impíos y establecer su reino aquí en la tierra. Eso va a suceder todavía, cuando Jesús venga por segunda vez. Algunos comentaristas piensan que de esos dos testigos de los cuales leemos allí en Apocalipsis, uno de ellos será Elías. Entonces, los sacerdotes y levitas hacen estas preguntas dando evidencias que conocían en el Antiguo Testamento. Sabían a qué cosas el Antiguo Testamento se refería. Y le hacen otra pregunta. Primero le dice, ¿eres tú el Cristo? No. ¿Eres tú Elías? Tercera pregunta, ¿eres tú el profeta? Ya vimos eso también. ¿A qué profeta se refiere a la pregunta? Bueno, la última vez observamos que esta es una referencia a Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 18, donde Moisés habla de un profeta que vendría en el nombre del Señor. Y observamos ya que la identidad de este profeta se hace obvia en el sermón de Pedro, en el capítulo 3 de Hechos, versículos del 22 al 23, y también en la defensa de Esteban, en el capítulo 7 de Hechos, versículo 37 en adelante, donde hacen referencia al pasaje en Deuteronomio 18 y conectan a ese profeta con el Mesías. Entonces lo que los judíos, o estos judíos en esencia le están preguntando a Juan el Bautista es si él era el Mesías, y si no, ¿quién se creía que era? ¿Qué autoridad pensaba él que tenía para bautizar y predicar a las multitudes? Y aquí realmente se encuentra la raíz de estas preguntas. Estos religiosos estaban realmente irritados con la actitud de autoridad que Juan el Bautista daba. El problema con ellos era el elemento de autoridad. Este era el punto con los enemigos del Señor también. Odiaban a Cristo, eran hostiles a Cristo, porque Él hacía y decía todo asumiendo autoridad. Y ellos no toleraban la competencia. Ellos eran los meros del sistema religioso. ¿Quién es Juan el Bautista y quién es Cristo para hablar con autoridad? Ese era su problema. Por eso vinieron ahí a investigar. Sabemos que Cristo no vino a este mundo con preparación rabínica, Él no fue a ningún seminario de preparación teológica, no fue a ninguna institución, no se graduó de ninguna institución rabínica ni religiosa. Jesucristo no pasó por medio de los canales normales dentro del judaísmo para enseñar al pueblo. Jesús no tenía la estampa de aprobación, por decirlo así, del sistema religioso judío. Él actuaba y enseñaba en su propia autoridad. Más aún, Él decía, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Los religiosos judíos no toleraban eso. ¿Cómo eso de autoridad? Esto les irritaba sumamente. Jesucristo, sabemos, tomó autoridad sobre el día de reposo. Yo soy el Señor del día de reposo, dijo. Demostró autoridad sobre los demonios, sobre la muerte, sobre la creación, sobre toda la naturaleza. Él demostró autoridad sobre las enfermedades. Esta autoridad del Señor Jesús, que Él se atribuía, demostraba que era Dios, obviamente, pero era especialmente muy irritante a estos religiosos porque no toleraban, como dije, la competencia. ¿Quién es este Jesús que interpreta las Escrituras con autoridad y hablan en nombre de Dios y como Dios? Recuerden que la gente se admiraba de su enseñanza porque les enseñaba como uno quien tiene ¿qué? Autoridad, y no como los escribas y fariseos, que hablaban y decían, pero no vivían. Por lo tanto, no tenían autoridad. Eran simplemente repetidores de sistemas y credos y el Antiguo Testamento, pero no vivían, no tenían autoridad. Cristo tenía autoridad. Y esa autoridad de Cristo amenazaba a la autoridad religiosa de estos líderes, por eso estaban molestos.
Y lo mismo sucedía con Juan el Bautista, antes del Señor Jesús. La gente venía a Juan el Bautista para escuchar la proclamación de este gran profeta, y estos dicen, bueno, ¿y este quién es? ¿Y de dónde saca autoridad este tipo? Venían a él para ser bautizados, y demostrando con ese bautismo que de alguna manera, aunque sea superficialmente, tenían cierto sentido de compromiso con la palabra, compromiso con Dios. Y Juan predicaba y bautizaba con autoridad. ¿Con qué autoridad? ¿Era de él? No, porque el versículo 33 de este mismo capítulo nos dice, Él que me envió a bautizar en agua. O sea, Él no vino ahí a bautizar, ni vino a predicar en su propio nombre, sino que fue enviado. Él se refiere a Dios. Juan hacía y decía todo por mandato de Dios. Fue comisionado por Dios mismo. Eso es lo que molestaba a los líderes religiosos. Así que vienen a él diciéndole, bueno, ¿y quién te crees tú que eres? Esa es la idea. ¿Tú no eres el Mesías? Permitiríamos al Mesías que predique y bautice, porque al fin y al cabo es el Mesías, que predique y bautice con autoridad, pero tú, ¿quién te crees? ¿Tú no eres Elías? Tal vez permitiríamos a Elías a hablar con autoridad. ¿Tú no eres Elías? ¿No eres el profeta? Entonces, ¿qué, Juan? ¿De dónde sacaste esa autoridad para hacer lo que haces y decir lo que dices? ¿Ven el tono de irritabilidad que existía en esta gente? No toleraban eso. Todo eso está detrás de sus preguntas. Entonces leemos en el versículo 22 que le dijeron, ¿quién eres? Entonces, para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Mira, tenemos que reportar tu respuesta al Sanedrín, así que dinos, responde, ¿quién eres? Y Juan les dice, el versículo 23, yo soy una voz, yo soy una voz. Yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy una voz que clama en el desierto, pero clamo en el desierto con la voz que es la culminación y la profecía cumplida de Isaías capítulo 40, versículo 3. O sea, no era cualquier voz. La profecía dice exactamente, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Esta es la profecía. Y por supuesto esta profecía no está hablando del desierto de Judea, no está hablando de un desierto literal, sino que está hablando del desierto espiritual en el que se encontraba Israel, la nación, su sequedad, la bancarrota espiritual de su corazón. De eso habla la profecía. Y Juan dice, yo soy esa voz profetizada en Isaías y estoy llamando al pueblo, le estoy llamando a ustedes, estoy llamando a la nación a estar preparada, a enderezar los caminos torcidos, a estar listos para la venida del Rey. El Rey ya viene y yo le estoy llamando a ustedes a estar listos. Yo soy la voz de ese mensaje. Juan está predicando obviamente arrepentimiento. Por eso les dice hacer obras dignas de arrepentimiento, que incluye todo lo que la profecía decía. Quitar todos los obstáculos, lo alto, lo bajo, lo torcido de su vida, lo pervertido en su conducta, lo que obstruye, lo sucio, y estar listos para aquel que viene. Eso es arrepentirse. No simplemente hacer pantomimas religiosas, arrepentirse. Eso nos enseña algo, ¿no? Porque a veces somos muy religiosos y cumplimos ciertos ritos y aún como evangélicos somos muy dados a veces a llenar ciertos requisitos bíblicos, religiosos, pero ¿dónde está el corazón? Y ese es el llamamiento de Juan el Bautista. ¿Dónde está el corazón?
Juan es un predicador verdadero, un maestro fiel que apunta en este caso a la predicación del Mesías, la predicación de Cristo. Y toda predicación evangelística bíblica incluye subrayar la condición pecaminosa, torcida del corazón bajo la ira de Dios y el juicio venidero. Eso incluye parte de la predicación. No simplemente Dios te ama y tiene tiene un plan fabuloso para tu vida. Y Jesús te ama, ¿no? Primero tienes que conocer tu condición de pecador. Jesús te ama y te quiere dar salvación, pero ¿de qué te va a salvar? Tienes que saber de qué salva Él. Un llamamiento al arrepentimiento incluye la predicación bíblica correcta y finalmente fe en aquel quien murió para pagar por los pecados y resucitó y quien puede salvarnos de nuestros pecados. Ese es el Señor Jesucristo. Pero primero tenemos que entender de qué Dios nos salva. Es de nuestro pecado, de lo torcido, de lo inmundo, de lo áspero, de todo aquello que es parte de nuestra naturaleza como hijos de Adán, muertos en delitos y pecados. Y Juan dice, yo soy solo la voz que anuncia y predica ese mensaje. Qué honor y privilegio, me imagino, habrá sentido Juan en esos días, cuando se da cuenta que él simplemente era un mensajero del Evangelio de Salvación. Como dice Romanos 10:15, el mensajero cuyos pies son hermosos porque anuncia las buenas nuevas. Él estaba consciente de eso. Por eso es que cuando le preguntan, ¿quién eres tú entonces? Yo soy simplemente una voz. Soy una voz. No se fijen en mí. La voz que anuncia es el medio de gracia que Dios utiliza para traer este mensaje. Soy una voz. En el versículo 25, esta comisión de religiosos, de sacerdotes y levitas, motivados ahora por lo que Juan dice, le preguntan y le dicen, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Versículo 25. En otras palabras, otra vez, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? Ellos esperarían que el Mesías bautice y predicara arrepentimiento, tal vez Elías, pero Juan, ¿quién es este Juan? De todas maneras, ¿quién se cree este tipo? ¿Qué es? Y Juan contesta, él ni se molesta, él está consciente de su misión y su llamado, y él dice, miren, responde en el versículo 26, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es quien viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. En otras palabras, miren, está diciendo, ustedes están muy enfocados en mí, en el predicador. Lo que piensan de mí es exagerado. Yo solo bautizo con agua. Eso no es importante, es solo agua, es un símbolo externo. Yo no puedo cambiar el corazón. El que cuenta es aquel sobre quien yo vi el Espíritu Santo descender sobre su cabeza. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que no se fijen en mí. Yo solo bautizo en agua. Tienen que fijarse en quien ya está entre ustedes, que ustedes no conocen y que Él bautiza con el Espíritu Santo. Ustedes deben poner atención a aquel quien lidia con los corazones y las realidades del corazón. No se fijen en mí. Pongan atención al mensaje, yo soy solamente un medio. El verdadero bautismo, la verdadera purificación, la verdadera regeneración, el lavamiento de regeneración, como dice Pedro, es la obra del Mesías. Juan no podía hacer nada al respecto. Dice el versículo 33 de este capítulo otra vez, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. En él tienen que poner atención.
Lo que está diciendo, miren, ustedes me conocen a mí y se están fijando en mí, pero hay uno entre ustedes que no conocen, a esa persona necesitan conocer. Porque Él es el que lidia con el corazón. Él es el Mesías. Él está aquí en esta tierra. Él está aquí ahora en Judea. Y Juan hace referencia a su día cuando bautizó al Señor Jesús. Han pasado 40 días. Desde aquel día del bautismo de Jesús hasta este momento cuando Juan está predicando este mensaje. Y acuérdense que durante 40 días después de su bautismo, el Señor fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y fue tentado por el diablo. Tuvo victoria sobre eso. Y una vez más regresa ahora el Señor Jesús, como vamos a ver en unos minutos, y se presenta delante de Juan. Pero 40 días han pasado de intermedio. Y Juan dice entonces, miren, el que ustedes no conocen está aquí. No está aquí de inmediato, pero está aquí en esta tierra. Él vino, Él es el Salvador, pongan atención a Él. Ahí comienza el Evangelio. Los judíos estaban, como nación, estaban muy dispuestos a exponer los falsos mesías, a elevarse a sí mismos y no reconocieron al verdadero Mesías. Todavía no lo reconocen. Juan dice, Él está aquí entre ustedes. A Él deben conocer. No se fijen en mí. Yo soy solo una voz. Yo soy solo un esclavo de ese Señor. No se fijen en el predicador, fíjense en aquel a quien yo predico. Este es el mensaje del primer día. Está aquí, el Mesías está aquí. Ese es el primer día, ese es el primer mensaje dirigido a los líderes religiosos que vinieron a hacerle preguntas. Entonces los judíos ya estaban advertidos. Jesús está aquí, antes que Él comenzara a ministrar a partir de estos días. Pero veamos el segundo día. Ese es el mensaje del primer día. Veamos el segundo día de predicación de Juan el Bautista en el versículo 29. Noten que el apóstol dice, al siguiente día, que eso ya pasó, el día anterior es lo que acabamos de ver. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él. Ahora sí, al siguiente día Jesús viene, después de 40 días de haber estado separado. Y él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí estamos en el segundo día y un mensaje dirigido ahora al grupo, a la multitud que había venido a escucharle a Juan. A ellos se dirige y el mensaje es este. Vean, miren al Cordero de Dios. Esta es una proclamación pública. Juan sabe quién es Jesús ahora. Antes no le conocía, como dice, y él declara quién es Él. Este es el Cordero de Dios. Esto no es lo que esperaba la gente. Imagínense, el Mesías, y él le llama, he aquí el Cordero. La imagen de un cordero que la gente tenía no era muy sofisticado. Pensaban en un animal impotente, piensen en corderos, débil, dependiente y aún sucio. Esta declaración debió haber causado una reacción de ¿cómo es posible? ¿Cómo que un cordero? Este concepto no va con la idea que ellos tenían del Mesías. ¿Cómo que un cordero? Ellos hubieran esperado un anuncio que he aquí el rey, he aquí el triunfante, he aquí el majestuoso y poderoso conquistador, el gobernante soberano que va a liberarlos de la opresión política de Roma. He aquí el ungido. Pero Juan dice, he aquí el Cordero. Concepto que no cuajaba con lo que ellos entendían. Concepto máximo de un cordero es impotencia y en el contexto de Israel era un animal que siempre terminaba muerto. Todos los corderos eran criados para ser sacrificados en el sistema religioso de judaísmo y terminaban muertos. Acuérdense que a través de los siglos millones y millones y millones de corderos fueron sacrificados en Israel. La primera ilustración la tenemos allá en Génesis, cuando Dios provee un cordero sustituto de Isaac, cuando Abraham va a ejecutar a su hijo y el ángel del Señor lo detiene y
ahí trabado en un arbusto había un cordero, es la primera provisión de un cordero. Luego vamos a Éxodo y sabemos que el cordero pascual era muy importante en el concepto de Israel. Ahí en Éxodo capítulo 12, cuando toda familia tomó un cordero para ser sacrificado y con su sangre pintaron los postes y dinteles de las casas. ¿Se acuerdan eso? Y esa noche se celebró en Israel la primera Pascua cuando se comió el cordero pascual y el ángel del Señor libró a los hebreos de la plaga de mortandad cuando Dios hirió a Egipto. ¿Recordamos eso? Entonces ellos tenían ese concepto de corderos. Terminaban muertos. Y a través de los siglos, pensemos en Israel, día tras día, tras día, año tras año, mes tras mes, año tras año, siglo tras siglo, millones y millones y millones de corderos eran sacrificados. Los judíos conocían eso de un cordero y también estaban familiarizados con la profecía del capítulo 53 de Isaías, cuando dice Isaías que alguien sería sacrificado por las transgresiones, el castigo de nuestra paz caería sobre él. Los judíos estaban muy familiarizados con el concepto de corderos sacrificados, pero no entendían cómo aplicar eso a ellos mismos porque no se veían como gente que realmente necesitaba un sacrificio. Los judíos pensaban que su propia justicia y sacrificio de animales eran suficientes para ser aceptos delante de Dios. Pero sabemos que esos sacrificios, nos dice el autor de Hebreos, jamás podían quitar el pecado. Simplemente cubrían temporalmente y apuntaban a la venida de Cristo, quien por su sacrificio una vez y para siempre quitaría el pecado. Justamente el autor de Hebreos nos dice en Hebreos 10, versículo 10, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Noten, el Cordero de Dios es sacrificado una vez y para siempre. Y ciertamente, ahora en referencia a lo que sucedía en el Antiguo Testamento, todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados. Pero Él, con mayúscula, el Cordero de Dios, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Versículo 14. Los judíos no reconocían su condición de pecaminosidad, no entendían lo que esto del Cordero significaba. No estaban reconociendo que necesitaban ellos un sacrificio. Y aquí tienen el Cordero de Dios. Ese Mesías iba a proveer a través de su muerte expiatoria lo que ellos necesitaban. Los judíos no entendían, sin embargo, esto del Mesías y el sacrificio. Juan les dice, miren ustedes al Cordero de Dios. Él es quien Dios ha escogido como sacrificio expiatorio. Él ha venido para finalmente quitar el pecado. Él es quien será herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras transgresiones. Sin duda estaba eso en la mente de Juan. Y Él llevará el castigo de nuestra paz. Y los judíos a quien Juan se dirige no entendían que el Mesías sería el Cordero que quitaría el pecado. No entendían eso. No cabía en su manera de pensar. Era incomprensible para ellos que el Mesías era el Cordero. Él es quien Pablo nos dice, ¿no es cierto? En 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué querían los judíos? Bueno, los judíos querían un profeta, un liberador político, un monarca, un rey. Lo recibieron y lo que recibieron fue un cordero. Ellos querían un Mesías exaltado y recibieron un sacrificio. Ellos querían uno que ejecutaría a sus enemigos y lo que recibieron es uno que fue ejecutado por sus enemigos. No entendían. Los judíos no podían recibir al rey hasta que hubieran recibido al Cordero. Y estas son las realidades que se
enseñan a través de las dos venidas del Mesías. La primera, Él vino en humillación para morir. La segunda, Él viene en gloria para reinar. Pero no entendían. Ellos querían un Mesías que venga en gloria para reinar y liberarlos. No entendían que el Mesías iba a venir primero como un cordero humillado para morir y pagar con ese sacrificio el pecado de todo aquel que en Él cree. No lo entendían. Así que Juan les dice, este es el mensaje. He aquí el Cordero de Dios, quien por su sacrificio quita el pecado del mundo. Y en el versículo 30, Juan dice lo mismo que ya dijo en otras ocasiones. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Otra vez, la humildad de Juan. No pongan atención en mí, pongan atención en aquel que es eterno, en aquel que es superior a mí, aquel que es exaltado sobre todos. Y el versículo 31, otra vez en referencia al bautismo, dice, yo no le conocía. Cuando Juan bautizó a Jesús, él no lo conocía como Mesías, como Hijo de Dios, porque obviamente lo conocía. Juan conocía que Jesús era el hijo de Elizabeth, que era prima de María, o parienta de María, la madre de Jesús. Y sin duda, estas dos madres que estaban embarazadas en la misma época, hablaban de sus embarazos. Lo vemos eso en el relato de Lucas. Sin duda se hablaron una a la otra de los detalles del embarazo. Sin duda, cuando después de dar a luz y pasaron los años, hablaron a sus dos hijos, Juan el Bautista y a Jesús, qué había sucedido y que eran parientes y cómo habían llegado a nacer. Y sin duda, Juan conocía a Jesús como su primo. ¿Por qué dice que no le conocía entonces? Porque no le conocía como Mesías, como el Hijo de Dios. Recuerden, para ayudarnos a entender por qué tenía cierta duda Juan también. Jesús, se crió por 30 años como un judío normal. Como cualquier niño, se crió, creció a la adolescencia, luego joven judío en Nazaret por 30 años. Jesús vivió ahí en Nazaret sin revelar quién era como Hijo de Dios. Vivió sin duda trabajando en la carpintería de su padre humano José, el esposo de María, y no desplegó ningún poder especial que lo identificara al público como Dios, como Hijo de Dios. Sí, hay historias apócrifas. Hay historias apócrifas de Jesús cuando era niño, que jugaba con otros niños y ¡pum! Si no le gustaba algo que hacían, los convertía en una estatua, tonteras. Ya está. Jesús no desplegó ningún poder sobrenatural ni divino hasta después de su bautismo, cuando comenzó su ministerio formal y oficial en esta tierra. Antes vivió como cualquier judío. Por eso Juan dice, ¿sabe qué? Yo no le conocía como Hijo de Dios hasta que le bauticé. Y ese día es cuando yo vi que el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, se posó en él, y oí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí supe. Ahora sí. Y Juan está admitiendo que hasta ese día él conocía a Jesús como pariente, pero no le conocía como el Mesías prometido. Esto tal vez nos enseña también que Jesús en su humanidad no demostró algo sobrenatural que lo distinguiera como divino hasta el momento oportuno, el momento adecuado, después de su bautismo y el comienzo de su ministerio oficial en esta tierra. Juan dudó tal vez que Jesús era el Hijo de Dios porque por 30 años no pasaba nada con Jesús, era igual que nosotros, era igual que el resto, por propósito, por diseño. Él se comportó como un simple varón judío, como dije, trabajó como carpintero,
ahí en Nazaret y vivió una vida normal como cualquier otro joven. Y aún más tarde, ustedes recuerdan, Juan tenía dudas acerca de si Jesús era el Mesías o no, porque él está en cárcel esperando y envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús, bueno, vayan a preguntarle, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Porque quería ver más actividad, más acción. Y Jesús les responde, vayan a Juan y cuéntenle las obras que yo hago. Juan tuvo sus momentos de duda en cuanto a Jesús, porque si bien su madre y su familia habían hablado de quiénes eran como primos, no siempre Jesús demostró los poderes y acciones esperadas del Mesías. Por eso él estaba así. Pero aquí, el día de que él menciona con convicción, en este segundo día de predicación, la convicción de Juan es la revelación divina que declara, este es el Cordero de Dios, y en el versículo 34 él le dice, este es el Hijo de Dios. Una declaración que afirma que Jesús comparte la misma naturaleza divina que el Padre. Este es el segundo mensaje en el segundo día de Juan que aquí tenemos. ¿Quién realmente es Jesús? El Cordero de Dios, quien también es el Hijo de Dios. Ese es el mensaje del segundo día de Juan. Hay un tercer mensaje, vamos al día siguiente, el versículo 35. Llegamos al tercer día y el tercer mensaje, ahora sí a un grupo selecto, muy pequeñito, noten. Al día siguiente Juan estaba otra vez con dos de sus discípulos, Juan el Bautista. Y vio a Jesús que pasaba y dijo, he aquí, he ahí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Me encanta eso. Veremos por qué. ¿Quiénes son estos dos discípulos? Bueno, en primer lugar son discípulos de Juan el Bautista, lo dice el versículo 35. Juan el Bautista era un maestro, era un rabino, que enseñaba y por supuesto todos los rabinos tenían sus seguidores, sus alumnos. Aquí tenemos a dos alumnos, dos seguidores de Juan el Bautista, y Juan les habla, y en el versículo 40 sabemos quién es uno de ellos. Específicamente lo dice ahí. Observamos que su nombre es Andrés. Versículo 40 dice, uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de ¿quién? De Simón Pedro. ¿Quién es el otro? Dice dos discípulos. ¿Se acuerdan lo que dijimos de la actitud de Juan para consigo mismo? Que nunca quiere nombrarse, nunca quiere subrayarse. Este otro discípulo es él, es Juan. Es el apóstol Juan, que ni siquiera menciona su nombre. Así que vemos que Andrés y Juan comenzaron siendo discípulos de Juan el Bautista, preparándose para la llegada del Mesías. Y Juan el Bautista le dice a estos dos, viendo a Jesús que venía hacia él, he ahí el Cordero de Dios, miren a él, no se queden siguiéndome a mí, síganle a él. Mi misión terminó. Yo vine con el mensaje de preparar el terreno para la venida del Mesías. El Mesías está aquí, él está ahí. Ahora dice Juan, síganle. A estos dos, síganle. Y me encanta el versículo 38 porque tenemos esta descripción tan linda. Dice, Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Como si no supiera, por supuesto que sabía. Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? ¿Dónde estás? ¿Qué buscáis? Y ellos dicen, Rabí, maestro, ¿dónde te hospedas? ¿Por qué habrán dicho eso? Bueno, es obvio que con esta pregunta estaban declarando, Señor, donde tú estés, allí estaremos. Tú eres el Cordero de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Entendemos el mensaje de Juan el Bautista, le seguimos a él, pero sabemos quién eres tú ahora, a ti te seguimos. Estamos dispuestos y comprometidos contigo. Nuestro discipulado no es temporal. ¿Dónde te hospedas? Estaremos ahí. Donde tú estás, ahí estamos. Qué precioso. Que en resumen, el ministerio de Juan el Bautista se cumplió y lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Él había terminado y por supuesto Juan el Bautista modeló para nosotros y para ellos
sus discípulos las características, como vimos, de un siervo fiel, un siervo humilde, quien no buscó ser el centro de atención, sino que su mensaje y ministerio siempre se enfocaron en Cristo, quien es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Este es el mensaje final. A Él seguir. A Él seguir. Este es el ministerio en esencia del Evangelio. Vivir como discípulo fiel de Cristo, dando testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida y predicar el mensaje de salvación en Cristo. A Él seguir. ¿Por qué? Porque no, nos dice Pedro, no hay otro nombre por el cual podamos tener salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dice Pedro, por el cual podamos ser ¿qué? Salvos. Por eso vino el Señor, por eso Juan escribió su evangelio. ¿Crees tú esto? ¿Crees tú esto? Tú dices, sí, yo creo. Y si ese es el caso, tú eres hijo de Dios. Otro dirá, bueno, Henry, he escuchado este mensaje y realmente yo quiero creer, yo quiero ser salvo. Bueno, dile al Señor hoy en lo privado de tu corazón, Señor, yo entiendo hoy quién eres y creo en ti. Sálvame. Y la promesa la tenemos en este mismo capítulo, el versículo 12. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, tener vida eterna. Así que aquí está el mensaje. Jesús vino, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado, síguele. Ese es el mensaje del Evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana una vez más por la oportunidad de haber abierto tu palabra y en este simple relato de Juan extraer estas verdades tan básicas para cada uno de aquellos que somos tus hijos. Señor, pedimos que utilices tu palabra en la vida de personas que aún no te han recibido, no te conocen, que sea hoy el día de salvación. Es lo que pedimos. Y ahora, Padre, al prepararnos para la Santa Cena, en la participación de estos símbolos del sacrificio de Cristo en la cruz, el Cordero de Dios, pedimos que tú nos bendigas también. Ayúdanos a hacerlo con una mente y corazón limpio. Venimos a ti agradecidos, humildemente, pidiendo, Señor, que tu bendición sea obvia en nuestra vida hoy como congregación y como individuos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.